El Señor les bendiga en este día, hermanos que nos escuchan. Ah, es una bendición poder saludarles y poder estar en contacto por medio de este dispositivo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo los bendecimos. Deseamos y anhelamos en nuestro corazón que la palabra que vamos a compartir a continuación sea de edificación para sus vidas, sea de bendición para sus almas en esta preciosa hora. Nuestro tema de hoy, nuestro discipulado, lo titulamos Los pecados de Uzías, rey de Judá. De hecho, estamos queriendo hacer un seguimiento, una secuencia de estos temas, de estos personajes tan importantes como lo fue el rey Joás, ¿verdad?, que reinó en Jerusalén, y hoy los pecados de Uzías, que reinó en Judá. Y hemos dicho que son una hermosa sombra y figura de lo que nosotros seremos en un futuro. Y es por eso se nos hace necesario entender un poco los pecados, ¿verdad?, los errores que ellos tuvieron para poder corregir todo eso. Si vamos a reinar con Cristo y nos vamos a sentar en el trono como la reina, como la esposa del Cordero, que lo dice la Biblia, ¿verdad?, en mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis, necesitamos corregir toda deficiencia hoy que estamos todavía a tiempo y en este paréntesis hermoso de gracia que nuestro Señor nos ha permitido hasta el día de hoy. Por otro lado, ahora tenemos una función sacerdotal en el orden de Melquisedec, que es el sacerdocio eterno, ¿verdad? Usted recordará que Génesis 14, por primera vez aparece el sacerdote y rey Melquisedec, figura de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En ese capítulo 14, bendiciendo a Abraham, bendiciendo al Padre de la fe, ministrándole la Santa Cena. Y ahí entonces Abraham tuvo su encuentro con Melquisedec, rey de Salem, rey de paz, rey de justicia. Entonces, en ese orden es que estamos hoy teniendo la función de sacerdotes en el orden de Melquisedec. Y hemos dicho que nos llamaron a ser reyes y sacerdotes. Ya los que hemos estado pendientes de los temas que hemos estado tocando, por lo menos del anterior a este, sabemos que la Biblia dice que en primera de Pedro que somos linaje escogido, real sacerdocio, es decir, reyes y sacerdotes. Y Apocalipsis 1, ¿verdad?, que dice que Jesucristo nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre, ¿verdad? Entonces esas citas las hemos visto. Entonces quiere decir que nuestro llamado es reyes y sacerdotes, pero con la salvedad de que ahorita estamos cumpliendo una función sacerdotal en ese orden, para en un futuro tener juntamente con Cristo un reinado como iglesia del Señor. Entonces, dicho eso, vamos a fundamentarnos en la ley de Jehová, que es la Biblia, su palabra. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 26 y verso 3. Entonces, en el nombre de Jesús, vamos a leer ahí, que dice: de 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y dice que 50 años, 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Entonces, lo que en el verso 4 dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Entonces, conforme a todas las cosas que había hecho,
eh, Amasías su padre. Esa es la cita base que estamos viendo acá para poder entrar en el desarrollo de nuestro tema. Entonces es muy linda la historia esta. Vamos a entresacar unos versículos, ¿verdad?, de esta hermosa historia de el rey Usías, porque nuestro Dios es bueno, es grande, es misericordioso, y lo vamos a ver aquí en la historia de este rey. Lamentablemente ya ha avanzado un poquito en su reinado, podríamos decir. El rey se desvió, por así decirlo, ¿verdad? Pecó. Entonces, pero decimos que Dios es bueno, nuestro Dios es bondadoso, porque le permitió hacer muchas cosas buenas que pues son dignas de imitar y de poder nosotros tomar como ejemplo. Ahora lo que son ya los pecados, esos errores, eso sí ya no, porque si no, si eso también nos pasara a nosotros, nos alcanzara, sería difícil, sería imposible que pudiéramos sentarnos en el trono con Cristo y reinar, como como reyes, en la función de reyes. Ya no podríamos hacerlo, porque el pecado es algo que Dios no puede soportar, ¿verdad? Porque Él es santo, 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 eso lo sabemos nosotros. Bueno, entonces comencemos a ver las cosas que Dios hizo. Comenzó a hacer con Usías, con este rey. Y eso sí, vamos a ir viendo lo que es valedero, ¿verdad?, lo que podemos imitar, y lo que no, pues también, ¿verdad?, hay que quitarlo. Entonces dice aquí el verso 4, ¿verdad? E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Entonces qué lindo, ¿verdad?, que Dios lo mira al hombre de esa manera y tiene misericordia y le permite hacer cosas. Y después, ¿verdad?, todo lo que es desviación o lo que son pecados, errores, eso ya es del hombre, ¿verdad? Lo de Dios es lo lindo, lo perfecto, lo justo. Entonces aquí lo vamos a ver en esta historia. Continuemos entonces un poquito adelante, mis amados. Bueno, Usías según el diccionario Hitchcock, el diccionario en Lowe de nombres de la Biblia, significa Dios es fortaleza. Dios es fortaleza. Mire qué lindo. Por eso, mire, hasta en eso, hasta en su nombre iba grabado la bondad de Dios, en el nombre de Usías, ¿verdad? Así como con nosotros también, hasta en nuestro nombre, cuando nacimos, toda nuestra vida, ¿verdad?, está impregnada su fidelidad y su amor. Entonces, como la de Usías. Sigamos acá adelante un poquito. Segundo libro de las Crónicas 26:5, como decía, vamos a entresacar unos versículos para ir entendiendo la historia. Pero dice acá en el nombre de Jesús: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en amarillo, ¿verdad? Aquí, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó, dice acá. Mire, en amarillo, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Mire qué lindo esto. Esto es lo que le decía, mire, lo que es digno de imitar, lo que es digno de poder también nosotros copiar, como decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, qué maravilloso que nuestro Dios nos permita hacer todo esto. Usías dice que buscó a Dios. Eso lo tenemos que imitar, buscar a Dios. En los días de Zacarías, que era profeta del Señor, ¿verdad?, entendido en visiones de Dios. Eso es muy importante, ¿verdad? Zacarías, que yo aquí creo que era como un padre espiritual para él, ¿verdad? Era profeta de Dios, Zacarías, entendido en visiones, y todo lo que es digno de imitar, ¿verdad? Hay que imitarlo, como decíamos. Entonces creemos que Usías buscó a Dios, ¿verdad? Y como lo dice acá, en esos días, porque tomó un buen ejemplo, ¿verdad?, del profeta. Era como decir ahora un padre espiritual, ¿verdad?, el pastor de uno, ¿verdad?, el ministro que lo cubre.
Entonces eso lo hizo bien Uzías. Y mire qué lindo dice, y en estos días, dice, en que buscó a Jehová, él le prosperó, o sea, Dios le prosperó, Jehová le prosperó. Si buscamos a Dios justamente como debe de ser, mire lo que va a pasar con nosotros igual. Dios nos va a prosperar, Dios nos va a dar prosperidad, la prosperidad que todo el mundo, todos anhelan, pero que el precio pues que hay que pagar, ¿verdad? Que si podemos decirle así, pero realmente buscar a Dios debería de ser un deleite para nosotros, ¿verdad? La oración, la lectura de la Biblia, qué sé yo, vigilia, si buscas a Dios en ayuno, la adoración, que es hermosa. Eso debería de ser un deleite para nosotros, para el pueblo del Señor, para la iglesia. Y eso es lo que decíamos, ¿verdad? Poder imitar, poder hacer lo bueno, ¿verdad? Entonces eso es lo que dice acá, que mientras él buscó al Señor, el Señor lo prosperó. Así que qué lindo, ¿verdad? Eso sí lo tenemos que imitar. Vamos un poquito adelante. Segundo el libro de las Crónicas 26:6, siguiente verso, dice: y salió, mire, y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnía y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Es decir, que él tenía el respaldo del Señor, ¿va? De Jehová. Y peleó contra sus enemigos, ¿verdad? Estos filisteos. Y entonces los logró derrotar, los venció. Y en lugar de las ciudades de los filisteos, él edificó otras ciudades, porque Dios estaba con él y lo respaldaba. Entonces dice que fue el muro de Gat, el muro de Jabnía y el muro de Asdod. Esas eran ciudades filisteas. Y vino él y él edificó en esos lugares ciudades buenas, ¿verdad? Ciudades que Dios le permitió edificar a él. Decir que Dios lo respaldaba maravillosamente a Uzías. Mire qué lindo, por eso le decía, todo lo bueno, todo lo lindo, todo lo perfecto, hermoso, todo eso es de Dios. Los errores son nuestros, los pecados son nuestros y hay que corregirlos y hay que pedir perdón, ¿verdad? Entonces aquí la palabra Gad significa prensa de la uva, prensa de la uva. Aquí sería un sentido negativo, ¿va? Porque los filisteos eran enemigos y era una ciudad filistea. Prensa de la uva es algo así como el vino de Sodoma, ¿verdad? Prensa de la uva, ese es vino, de ahí se hacía el vino, pero sería el vino de Sodoma, ¿verdad? Y nosotros tenemos un vino que es el vino del Espíritu Santo, que es el vino de la Santa Cena, la sangre de Cristo que tiene poder, y todo eso Dios le permitió a Uzías cambiarlo, el vino de Sodoma. Eso significa Gad en un sentido negativo, ¿verdad? El segundo es Jabnía. Jabnía significa estructuras. Eso le permitió Dios a él también derribarlo. Estructuras espirituales, lo aplicaríamos ahora, ¿verdad? Estructuras espirituales de maldad, como lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 10:4, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿verdad? De esas estructuras. Y eso Dios se lo permitió a Uzías hacerlo en su reinado. Todo iba bien y todo iba muy lindo. El otro es Asdod, otra ciudad enemiga. Significa fortaleza. Mire, ahí está. Estructuras, fortalezas. Nuestras armas son espirituales. Y si seguimos buscando a Dios, como Uzías derribó esas ciudades y plantó otros muros, nosotros también Dios nos va a respaldar. Pero estamos en ese entendido. Cuando dice, mientras él buscó a Dios, Dios lo prosperó. Aleluya. Entonces qué lindo, ¿va? Que cuando uno es prosperado, pero lo más lindo es porque uno se ha deleitado en buscar de Jehová, en buscar de Jesucristo, del Espíritu Santo, llenarse de la unción del Espíritu. Y entonces eso lo hace fuerte a uno y lo hace conquistar. Eso lo hace a uno prosperar. No solo espiritualmente, sino también moralmente en su alma, uno con las cosas negativas, ¿verdad? Las áreas, sino también física
económicamente, materialmente, financieramente. También el Hijo de Dios prospera de una forma terrible, tremenda. Bueno, seguimos un poquito adelante. Mire qué lindo iba todo esto. Verso 8 ahora del mismo libro. Dice, y dieron los amonitas presentes a Uzías. Y mire, y se divulgó su fama. Estaba creciendo en fama Uzías hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Aleluya. Mire, ¿quién lo había hecho poderoso a él? ¿Verdad? Es una pregunta que salta y que cabe la pena hacerla, ¿verdad? Mire, porque se había hecho altamente poderoso. Pero esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Quién lo había hecho poderoso a Uzías? A él. ¿Quién lo había levantado? ¿Quién le había dado esa fama que se divulgó su fama? Y los enemigos, mire, le hacían regalos, le hacían presentes. Reconocían que Dios estaba con él. Reconocían la autoridad que tenía de parte de Dios. Hasta la frontera de Egipto, mire. Era gran territorio el que él tenía conquistado. Pero se hizo altamente poderoso. Verá qué lindo cuando Dios trata así con uno, lo levanta, lo pone en alto, hace que prospere uno su vida espiritual, hace que prospere tu negocio, hace que prospere tu empresa, todo te sale bien, tienes una gran demanda, un ministerio hermoso, empieza el crecimiento, empieza la gloria de Dios a cubrirlo todo. Lo mismo sucedió con Uzías. Mire cómo Dios estaba con él. Qué lindo, ¿verdad? Todo lo que Dios estaba haciendo con él. Seguimos. 26:10 del mismo libro. Ahora el verso 10. Mire qué más hizo. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Mire todo lo que Dios le había permitido hacer. Qué amor, qué misericordia, ¿verdad? Le permitió hacer eso, tener ganados, hacer torres en el desierto, imagínese. O sea que no había nada que él no pudiera hacer. Cisternas, dice, y le dio tierras. Estoy parafraseando este versículo 10. Y se hizo amigo de la agricultura. Mire qué tremendo, qué poder el de Dios para levantar a un hombre, para darle victoria, conquista. Cómo lo llevaba Dios, qué tremendo. Aquí voy a ir un poquito rápido porque esta es solo la introducción para que miremos la bondad y la misericordia de nuestro Padre Celestial y entonces llegaremos al punto del desarrollo, ¿verdad? Que ya son los pecados, ¿verdad? Lamentablemente, como decíamos. Pero eso nos trae a nosotros también una reflexión, algo para considerar, nos hace que hagamos una reflexión para que nosotros no cometamos esas mismas faltas. 26:10 del mismo libro, en el verso 11 estamos, 26:11, dice: tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel escriba, y de Maasías gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Mire cómo tenía estructurado su gabinete, ¿verdad? Como un presidente hoy de éxito, ¿verdad? Tiene bien estructurado su gabinete, su equipo de trabajo. Y entonces Dios le permitió tener guerreros, mire, ejércitos, salir a las guerras y vencer. Y sus gobernadores, ¿verdad? Que ahí dice, ¿verdad? Sus escribas, sus secretarios, digamos, va todo bien ordenado. Dios le había dado victoria, le había dado la gracia, el poder. Qué tremendo. Vamos a ver si hay otro verso más. Sí, mismo libro, solo que verso 15, mismo capítulo. Pero en el verso 15, 26:15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. Mira eso. Para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Mire las máquinas que había hecho.
sus ingenieros, mire todo lo que tenía, mire qué dominio Dios le había permitido. Ahora mire aquí en verde que dice otra vez, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. ¡Hala, qué tremendo! Su fama se extendió otra vez, acá mire, lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Otra pregunta aquí, ¿verdad? ¿Quién le dio esa fama? ¿Quién permitió que se extendiera esa fama? ¿Quién lo ayudó? Porque dice, porque fue ayudado. ¿Quién lo ayudó? Maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mire qué tremendo rey que Dios había levantado a este Uzías. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que Dios puede hacer con nosotros. Todo eso es lo que Dios puede hacer contigo, hermano, hermana, conmigo. Y si hay algún amigo también que pueda oír esto, Dios te levanta. Dios te da el poder, te da la riqueza, Dios te da toda la sabiduría, Dios te da el ingenio para hacer cosas, para emprender. A las hermanas que sean emprendedoras, para que hagan inventos, les da empresas, les da negocios. Mire todo lo que hace Dios con el hombre. Qué lindo, ¿verdad? Eso hizo con Uzías. Tremendo. Ahora, dejando eso ya como forma de introducción, pasemos al desarrollo y el enfoque del tema. Pero eso es para que miremos nosotros la bondad de Dios, nuestro Padre, y que miremos lo que somos nosotros los seres humanos, los hombres. Entonces debemos de tener mucho cuidado, mucho cálculo, clamar continuamente, orar continuamente y mantenernos humildes con el yugo de Cristo, ¿verdad? Capítulo 11 de Mateo. ¿Qué dijo Jesús? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire qué tremendo. Y aquí en este desarrollo empezamos a ver los pecados que arruinaron al rey Uzías. Lamentablemente, como decíamos, de todo lo grandeza y lo que acabamos de ver, de todo lo que estuvimos ahorita estudiando, analizando un poquito de la vida de Uzías, de cómo Dios lo puso y lo levantó y lo ungió. Ahora llegamos a un punto donde le sale a él el viejo hombre. Le salen a él las áreas del alma. Mire qué tremendo. Hasta en la antigüedad, ¿verdad? Hasta en los personajes de la antigüedad, ¿verdad? Logramos ver reflejado eso que Dios nos enseña. El trato y lo que tenemos que tener, el cuidado, el tratamiento que el alma nuestra tiene que tener. Y mire, aquí a Uzías se le salió, como dicen, ¿va? Se le salió el cobre. Se le salió el ego, el egocentrismo. Esos son los pecados que arruinaron al rey Uzías, ¿verdad? Entonces comencemos a ver para ir redondeando esta reflexión un poco. Siguiente verso, mire, 2 Crónicas 26:16, mismo capítulo. Es la historia del rey Uzías, del reinado del rey Uzías, poderoso rey que Dios levantó. Y mire, en el verso 16 dice: mas cuando ya era fuerte, Uzías, ¿verdad? Cuando ya era fuerte, mire qué pasó. Su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Padre Santo. Qué lección, ¿verdad? Qué moraleja nos queda de esto. Qué tremendo. Que ya fuerte, que ya poderoso, se le olvidó quién le había dado todo ese poder y esa fuerza. Y si eso no lo corrigiéramos nosotros, si en algún caso estuviera pasando en nuestra vida, o si eso no le pusiéramos atención para también nuestro futuro, digamos para los días que vienen, caeríamos en ese error, hermanos. Que cuando ya somos levantados de parte de Dios, ¿a cuánta gente, hermano, Dios no la ha levantado y le ha dado poder? Y
Se han ido los hijos de Dios, ¿verdad? Estos hermanos, personas, se han ido tras la bendición y no tras el que bendice. Eso le pasó a Uzías. Gente que tiene sus bonitos, digamos, empresas, ¿verdad? Ya lo que han levantado. Y se les ocurre que como ya son poderosos y ya son fuertes, entonces para sí mismos se sienten fuertes. Y mira, hermano, su corazón se empieza a enorgullecer. Y ahí dice, mire, su corazón se enalteció de Uzías para su ruina. Padre Santo, él mismo se dañó. Su corazón, tremendo, porque esto es lo que le pasó a Luzbel, que se hizo Satanás, ¿verdad? El Señor lo reprenda esta tarde. Que dice que fue creado en Edén de Dios, estaba en medio de las piedras de fuego, se paseaba. Pero hay en ese relato bíblico, dice, en Ezequiel 28, que por la multitud de sus contrataciones, de su fama, dice que fue hallado en él. Esto, mire, el orgullo. También se enalteció y no cabe duda que a Uzías le pasó eso. Mire, también se halló ese parásito, ese microbio en el corazón de Uzías y se enalteció y fue para su ruina. Y eso lo hizo que se rebelara contra Jehová su Dios, dice acá. Ahora lo demás sigue diciendo, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Mire qué más hizo aquí. No se rebeló contra Jehová, sino que quiso tener una función sacerdotal. Algo que solo le correspondía a Azarías, el sacerdote, el jefe de los sacerdotes, el sumo sacerdote, y a los sacerdotes, que aquí dice que eran como 80 sacerdotes, hombres valientes, y se rebeló en contra de esa autoridad. ¿Y qué hizo? Quiso, siendo rey y no sacerdote, quiso funcionar como sacerdote y quemar el incienso él en el templo de Jehová, en el altar del incienso. Y entonces aquí dice, mire, fue para su ruina, no le fue para justicia. Entonces al siguiente verso lo aclara. Mire pues, en el siguiente verso lo aclara, veámoslo. Bueno, pero aquí tengo un proverbio que dice, Proverbios 17:11, hablando del orgullo, del enaltecimiento de corazón. Mire lo que dice: el rebelde no busca sino el mal, y el mensajero cruel será enviado contra él. Mire eso. Repito, el rebelde no busca sino el mal. ¿Y qué le pasó a Uzías? Se rebeló contra Dios. Y el mensajero cruel será enviado contra él. Ahí venía la debacle, la caída de Uzías. Amén. Entonces usurpó la función sacerdotal, quiso hacerlo. Entonces mire qué pasó. Segundo de Crónicas 26:17. Dice, y entró tras él el sacerdote Azarías, mire, el jefe de los sacerdotes, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Mire, y mire, ¿para qué entraron detrás de él? Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y mire qué pasó. 18, verso 18. Y se pusieron contra el rey Uzías, los sacerdotes, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón. Mire, no era la función para él era rey. No podía él quemar el incienso. Ahora ahí sigue diciendo que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Mire qué tremendo, solo cuántos pecados. Solo en estos 3 versos que vimos ahorita. Se enalteció su corazón, se rebeló contra Jehová su Dios. Y ahora aquí estamos viendo que entra al santuario para querer ofrecer el incienso que no le correspondía.
y tiene un enfrentamiento con Azarías, el sacerdote, el sumo sacerdote, y con los 80 sacerdotes, hombres valientes de Jehová, tiene un enfrentamiento. Y aquí le dicen ellos, ¿verdad? Sal del santuario, al final del verso, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Mire cuántos pecados iban ahí, solo en esos versículos que acabamos de ver. Ahí estaba la caída, la debacle. Entonces esas son cosas que hay que considerar y hay que reflexionar con nuestro propio corazón para nosotros. Es decir, ¿cómo está nuestro corazón de orgullo? Eso lo tuvo Uzías, y por eso, y después dice, y se rebeló contra Dios. ¿Cómo está nuestro Dios referente? ¿Cómo estamos nosotros referente en el sentido de rebeldía en Dios? Eso es algo que considerar. Y aquí en otro cuadro más vemos que quiso usurpar una función sacerdotal. Tremendo, ¿verdad? Y ahora que estamos en casa, esto nos sirve para reflexionar todas esas cosas. Y él se levantó en contra de la autoridad espiritual, porque aunque era rey, tenía autoridad sobre él. En este caso, Azarías, el sumo sacerdote, y los 80 sacerdotes de Jehová, hombres valientes. Él tenía que respetar y no respetó. Se metió al templo y quiso hacer él el sacrificio, digamos. Y entonces ahí le dicen, no te servirá como gloria delante de Jehová Dios. Le dan la advertencia los sacerdotes, el sacerdote Azarías. Y entonces en el siguiente verso vemos, aquí estamos en el siguiente verso, mire, 2 Crónicas 26, 19, verso 19. Mire qué pasó. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, mire qué pasó, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, mire, se levantó contra la autoridad espiritual. Como decir uno ahora, me levanto contra un ministro que me cubre. Ya me levanto contra mi apóstol, me levanto contra mi pastor, contra el ministro que es el padre espiritual. Y él se levantó, mire, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes. Mire qué pasó, la lepra le brotó en la frente. La lepra le brotó en la frente. ¿Y la lepra figura de qué es? Del pecado. Y se le brotó en la frente la lepra. Ahora sigue diciendo acá, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Mire qué tremendo. Son cosas que tenemos que reflexionar. Definitivamente, amados hermanos, bendita iglesia, el pecado será algo, es algo que no nos va a dejar, pues yo creo que no solo no nos va a dejar sentarnos en el trono con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es lo que dijimos al principio y explicamos, que es la función futura que vamos a tener. Pero yo creo que el pecado no solo no nos va a dejar sentarnos ahí con Él, sino que tampoco nos va a dejar alcanzar el rapto de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque el Señor dice en su palabra que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, por una iglesia sin contaminación. ¿Y qué es lo que el pecado hace? Contamina. Contamina, dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, el espíritu y la carne. Que ahí lo dice, ¿verdad? Dice que nos limpiemos, dice el apóstol. Me parece que es 2 Corintios capítulo 6, al final. Dice, limpiémonos pues, dice, de toda contaminación de espíritu y de carne. Que dice que es lo que tenemos que tiene que ser tratado, ¿verdad? Entonces, el pecado contamina.
Y entonces aquí a Uzías, mire, le brotó en la frente la lepra, en su frente. Qué tremendo eso, ¿verdad? Y en la frente, hermano, es figura del carácter. La frente nuestra, ¿verdad? Es figura de si nosotros vamos a poner frente de pedernal o vamos a poner frente de piedra, o vamos a tener una frente así dócil, ¿verdad? Esto es como cuando dice va la cerviz, ¿verdad? Que es aquí el cuello, que dice que la cerviz se endureció, la cerviz del pueblo. Entonces la frente viene siendo el carácter. Y por eso aquí dice, mire, que se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente. Entonces, ¿por qué le brotó la lepra ahí? Porque se enfureció y estaba en el templo de Jehová, en el lugar santo. Estaba con un incensario en la mano y quería ofrecer el incienso del sacrificio. Entonces, el carácter es algo que tenemos que corregir también, hermanos, amados. ¿Cómo está nuestro carácter? ¿Explotamos nosotros fácil? ¿Nos subimos fácil del carácter? Como dicen, se me subió, dicen unos, se me subió la sangre a la cabeza. Entonces, eso es el carácter. Y la Biblia dice en la carta a los Efesios que no se ponga el sol sobre vuestro enojo y no deis lugar al diablo. Y qué tremendo. Porque Dios no obra ahí en la ira de los hombres. Entonces eso fue lo que pasó con el rey Uzías. Mire qué bien comenzó él. Mire qué lindo cómo él venía. Respaldado por Dios, con el poder de Dios. Dios lo hizo conquistar ciudades. Dios lo enriqueció, lo levantó. Y mire qué tremendo que cuando el ego se le sube al hombre, a la mujer, y como se le subió a Uzías, dice la Biblia, cuando ya era grande, su corazón se enalteció. Eso no lo dejó reinar. Ya no pudo seguir con el reinado. Lo dice la historia al final. Otro se puso a reinar en lugar de él. Por eso le digo, mire, todo esto no nos va a dejar reinar. Todo eso no nos va a dejar llegar al trono. Todo eso no nos va a permitir lograr muchos premios que Dios tiene para sus hijos. Y por eso estamos viendo en esta hora los pecados de Uzías. Porque es figura, yo repito, y perdone que redunde en esto, pero ellos son figura de que nosotros seremos reyes en un futuro. Estos reyes del Antiguo Testamento. Y por eso los hemos venido estudiando un poquito. Porque si vamos a ser reyes, nos tenemos que aplicar, hermanos, en el nombre de Jesús. Y pedirle al Santo Espíritu que Él haga la obra en nosotros. Y que podamos nosotros limpiarnos de toda mancha y toda contaminación. De espíritu y de carne, del pecado. Entonces mire cómo dice acá. Mismo libro, capítulo 26, verso 21. Mire qué pasó. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte. Mire usted, después de haberlo tenido todo, después de haberlo conquistado todo, mire cómo terminó. Por eso mi pastor, el apóstol, doctor Otoniel Ríos Paredes, cuando estaba todavía él allá en el Rosario, allá en Guatemala, la colonia del Rosario, el IMSS Central, mi pastor decía, no es cómo comiences, sino cómo terminas. Repito esa palabra de la sabiduría apostólica. Él decía, no es cómo comiences, sino cómo terminas. Entonces, creemos que eso es lo que le pasó a Uzías acá. Comenzó bien y terminó mal. Pero todo ¿por qué? Por enaltecer su corazón, por no haber sido ministrado, ¿verdad?
No relata ahí, digamos, aquí no en estos pasajes la historia habla de Zacarías entendido en visiones el profeta, pero ya no sigue relatando. Pero yo creo que si se rebeló contra Azarías, el sumo sacerdote, y los 80 sacerdotes valientes de Jehová, y entró en el templo, yo creo que se rebeló contra Zacarías, entendido en visiones, profeta de Dios. Entonces, se le reveló a la cobertura, se le reveló a Dios. Mire qué tremendo lo de la autoridad, la cobertura. Hay mucha gente que dice, por ejemplo, que la cobertura no existe, dice. Y el legalismo, ¿verdad?, es el que más presume de eso. Y dice, no existe la cobertura, es mentira, dice. Dice, eso es solo para tener sojuzgada a la gente, dicen. Eso es solo para mandar a los hermanos, dicen. Y no saben, no entienden ellos que la cobertura es un principio divino. Y cuando uno se rebela en contra de eso, toca lo divino. No toca lo físico, lo material primero, sino lo divino. Y después se toca lo físico. Entonces, eso es algo que tenemos que tener bien presente. La cobertura es una bendición, hermanos. Es una envoltura donde uno es protegido, donde uno es bendecido, donde uno es levantado, enriquecido, muchas cosas. Y todavía la gente, ¿verdad?, dice, ¿y dónde está en la Biblia la cobertura? Dicen, yo no veo la cobertura por ningún lado, dicen. Así se expresan. Y hermano, no la mira porque no la quiere ver, pero la palabra de Dios está llena de lo que es la cobertura, las autoridades que Dios ha puesto. Dios es un Dios de orden y no de confusión, dice su palabra. Y Él no ha enviado a la tierra estrellas errantes. Él trabaja con familias. Y la misma Biblia dice que el hombre es cabeza, hablando de lo terrenal, el hombre es cabeza de la mujer es cabeza de los hijos. Pero Jesucristo es cabeza del hombre. Entonces miren, jerarquías, coberturas, autoridades. Y creemos que eso fue lo que le pasó al rey Uzías. Menospreció las autoridades espirituales y mire cómo vino a parar. Repito este verso. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte. Mire qué sentencia, mire qué triste. Todo eso lo tenemos que desarraigar de nuestra vida, hermano, de nuestro corazón, de nuestra alma. Si vamos a reinar con Cristo, tenemos que tener un buen sacerdocio según el orden de Melquisedec en esta tierra. Así que preparémonos para reinar con Cristo, pero pongámosle atención a todo esto. Esto es muy importante, de veras, es muy importante. Todos los temas, todo lo que te hemos enviado por medio de las redes sociales, por el canal, todo esto es muy importante. Hay gente que piensa que no y dice, y no tienen hambre de la palabra, no tienen sed de la palabra, el Espíritu Santo. Y eso les va a costar, eso les va a hacer menguar. Miren lo que pasó con el rey. Bueno, sigue diciendo acá, mira qué pasó con él. Y habitó leproso en una casa apartada. Mire qué tremendo, lo aislaron. Por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Mira, y Jotam su hijo tuvo el cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Qué tremendo. Su hijo tomó el cargo del reinado, porque él por la lepra tuvo que ser aislado en una casa aparte. Y como dice ahí arriba el verso, fue leproso hasta el día de su muerte. Mire cuántos pecados. Tal vez le voy a presentar un resumen para cerrar esta reflexión y vamos a hacer una oración. Y que Dios te dé sabiduría, hermano, y me la dé a mí. Que Dios te dé sabiduría, iglesia, porque el tiempo del reinado se acerca. Pero la pregunta es, ¿cómo estás ejecutando y llevando a cabo tu sacerdocio según el orden de Melquisedec? ¿Estás adorando? ¿Estás quemando incienso? ¿Estás en la palabra de Dios? ¿Estás en la oración? ¿Estás adorando en tu casa? ¿Estás teniendo comunión, relación con el Espíritu Santo, con el Señor, con el Padre? Si no, es hora de corregir. Nuestro reinado está muy cerca. Pero si en lugar de tener esa relación, comunión con el Señor, tenemos, así como Uzías tenía todo esto en su corazón, estos pecados, después de haberlo tenido todo, quedó descalificado y murió leproso
Es decir, murió lleno de pecado. Hasta el día de su muerte dice que Uzías estuvo leproso. Entonces Dios nos libre y nos ampare de eso. Quiero ver, sí, creo que... sí, solo voy a leer un par de proverbios, aquí terminamos. Proverbios 11:2, referente a lo que es la soberbia y la altivez, que fue lo que lo afectó a Uzías. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Mira eso. Tremendo proverbio de Dios. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Entonces, como decíamos que el yugo de Cristo que tenemos que llevar en lugar de ser altivos, Mateo 11, ¿va? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Humildad. Mira como dice abajo, mas con los humildes está la sabiduría. Tengo otro. Ay, perdón, me pasé ahí, voy a ver si puedo regresar. Bien. Sí. Perdón. Proverbios 16:18. Mira cómo dice. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Repito. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Hermano, el orgullo, la altivez, la vanagloria, esos son primos hermanos. La soberbia, la insensatez, la necedad, todo eso hay que limpiarlo. Nadie que tenga eso en su corazón, hermano, va a reinar con Cristo. Olvidémonos de reinado, olvidémonos de reinar con Cristo. No vamos a poder hacerlo. Uzías es el claro ejemplo de que el orgullo no nos sirve. Lo aislaron en una casa aparte porque fue leproso hasta el día de su muerte. Y otro tomó su cargo en el reinado. Entonces, cosas a considerar, a reflexionar sobre esto. ¿Cómo está nuestro corazón? Yo estoy terminando. Y solo le hago un resumen ahí rapidito para orar. Resumen, los pecados del rey Uzías. 6 pecados aquí muy marcados en todo lo que estudiamos ahorita en este discipulado. Mira, número 1. Y que nos sirva a nosotros para que podamos aplicarlo a nuestra vida. Mira los pecados. 1. Se le olvidó quién lo levantó. A su nombre. Se le olvidó quién lo levantó. Se olvidó de Dios. Que no nos pase eso. 2. Se enalteció aquí su corazón. Orgullo en el corazón. Que no nos pase eso. 3. Se rebeló contra Dios. Padre Santo, esa era la debacle más grande, el cataclismo más grande de Uzías. Se rebeló contra Dios, que no nos pase eso. 4. Usurpó el sacerdocio. ¿Se acuerda? Él no le competía quemar incienso y lo quiso hacer. Usurpó. Eso que no nos pase a nosotros. Usurpar lugares. ¿Verdad? Autoridades. No nos pase. 5. Se rebeló contra la autoridad. Amén, eso también lo estudiamos, ¿se acuerda? El sumo sacerdote Azarías y los 80 varones, sacerdotes valientes de Jehová, él se rebeló contra esa autoridad. Que no nos pase eso. Y último, y número 6, se llenó de ira. Aquí puse yo entre paréntesis, mal carácter. Hay que corregir eso, que no nos pase a nosotros. El mal carácter hay que ministrarlo. Y pedirle al Espíritu Santo que tome el control de ese pollino, hermano, de ese asno, ¿verdad? De esa bestia que es el mal carácter. Y que el Espíritu Santo lo controle. Que Cristo se siente sobre el pollino, ¿verdad? Y que lo domine, que lo dome. Porque si no, eso nos puede restar bendición y nos puede privar de sentarnos en el reino eterno y llegar a ser reyes. Y se cumpla nuestro papel que dice Primera de Pedro, ¿verdad? Que dice, mas vosotros sois, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, mas vosotros sois linaje escogido, y aquí, real sacerdocio, eso es reyes y sacerdotes. Y acuñado a eso,
Apocalipsis 1, que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces, que esto no nos prive de sentarnos en el reino futuro con Cristo. Hacemos una palabra de oración. Padre que estás en los cielos, gracias te damos esta hora bendita, preciosa que nos has regalado para compartir tu santa palabra, para compartir tus manjares, para compartir y deleitarnos en esta palabra hermosa, así como tú eres hermoso, Jesucristo. Dale sabiduría a cada uno de los hermanos y hermanas. Danos a nosotros la templanza y la mansedumbre y danos la humildad y que aprendamos de estas lecciones. Queremos reinar contigo en el futuro, queremos ser reyes, queremos completar nuestro ciclo. Nuestro ciclo es reyes y sacerdotes, sacerdotes y reyes, sacerdocio según el orden de Melquisedec. Yo te pido, Señor, que tengas misericordia de la iglesia, de tu pueblo, y que podamos reflexionar y hacernos un examen concienzudo de cómo estamos viviendo y de si estamos listos si tú vinieras para que nos llevaras en el rapto de la iglesia y para que nos fuéramos a sentar en tu trono. Tu palabra dice: al que venciere yo le daré que se siente en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Los reyes son los que se sientan en el trono. En el nombre de Jesús, ten misericordia de nosotros, de la iglesia, del pueblo de Jehová. Ten misericordia de los hermanos y las hermanas, sus casas, sus familias, sean cubiertos con la sangre preciosa de Cristo y la armadura de Dios completa, de los pies a la cabeza y de la cabeza a los pies. Danos entendimiento sobre todo esto y limpia especialmente nuestro corazón de orgullo y de altivez, porque eso es lo que ha botado a los grandes, eso ha botado incluso a las potestades, poderes espirituales, los ha botado. El orgullo, la altivez, y ya no digamos a un hombre de carne y hueso. Que nos podamos limpiar de esas áreas del alma, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Gloria al Señor, hermanos. Bendiciones. Que todo te salga bien este fin de semana y que seas muy bendecido juntamente con tu casa. Esa es nuestra oración e intercesión delante del Padre, y que estés muy sano y con gozo en tu corazón para la honra y la gloria de nuestro Señor. Amén. Será hasta una próxima oportunidad que nos contactaremos por estos dispositivos, ¿verdad? Por este canal, por estos canales de Facebook y de YouTube. En el nombre de Jesús. Amén y amén.